Buenas tardes. Es para mí una satisfacción poder presentar en este segundo Congreso Internacional Isabel la Católica, celebrado en el Palacio de los Serranos y organizado por nuestra Universidad Católica de Ávila en colaboración con otra universidad e instituciones, a Salvador Rus. Agradecerle su presencia y haber aceptado la invitación de participar en esta conferencia de clausura del Congreso. Gracias también, vicerrector José Antonio, y a todos los organizadores por haber solicitado mi colaboración y el éxito que está teniendo este Congreso. Salvador Rus es doctor en Filosofía, Derecho e Historia y catedrático de Historia del Pensamiento de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad de León. Tiene una extensa docencia e investigadora, participando activamente en proyectos de investigación en las más prestigiosas universidades de Europa y de Norteamérica. Durante 14 años también dirigió la Cátedra de Empresa Familiar y Ética de los Negocios de la Universidad de León. Toda su labor docente, iniciada ya en 1982, y su tarea de investigación han sido bien reconocidas, con 6 quinquenios docentes y 6 sesenios de investigación. Tiene una publicación muy vasta, unas 100 publicaciones entre artículos, reseñas y libros. Toda su actividad investigadora la ha centrado en el pensamiento político griego y ha dado continuidad en Europa durante la Edad Media y Edad Moderna. Ha estudiado los problemas políticos y sociales tanto de la Edad Media y Edad Moderna. Es un gran intelectual y apasionado conocedor de las biografías políticas del rey Fernando el Católico e Isabel la Católica. Del 2020 al 2023 fue comisario de los actos del 5º centenario de los Comuneros de Castilla. Por último, también, que es mi agradecimiento y nuestra cercanía, por su larga trayectoria y experiencia como evaluador en Europa y en las agencias nacionales de calidad del sistema universitario, ha sido director de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, ACSUCIL, y miembro de la Agencia Europea de Calidad, ENQUA. La última ocasión que nos encontramos precisamente en este lugar fue a principios de este año, en la presentación de su último libro, Un mundo de transformación, biografía de Isabel I de Castilla, 1451-1504, precisamente organizado por la Cátedra Isabel la Católica de la UCAP y en colaboración con Fundación Ávila. Pues mi agradecimiento y ahora sin más, pues darle la palabra a la conferencia de clausura que tiene como título La evolución del proyecto político de Isabel de Castilla a la monarquía universal. Bueno, muchas gracias en primer lugar a los organizadores de este segundo Congreso Internacional por haberme invitado a clausurar este congreso, a la Universidad Católica, a las instituciones que lo organizan. Saludo a los que nos siguen a través de las redes de Internet y a todos vosotros. Para mí es un honor, se diría onus et honor, un peso, pero también un honor clausurar algo en la tierra de Isabel la Católica, ¿no? Y quería comenzar, bueno, en primer lugar también agradecerle a Eduardo todas las referencias que ha hecho. Y después de lo que ha dicho, pues a lo mejor yo tengo poco que decir, pero intentaré decir algo nuevo, ¿no? O distinto. Yo quisiera comenzar con una injusticia histórica. En 1515, 6 meses antes de que muriera Fernando el Católico, se construyó la sala que está en el Vaticano, que se llama el Incendio del Borgo. En ella están representados los reyes más importantes de la cristiandad. El único rey que está representado en esa sala vivo en ese momento es Fernando el Católico. Y digo que es una injusticia histórica porque se le representa a él y no a Isabel. Tenemos que tener en cuenta que lo importante de esa representación para mí es la cartela que hay arriba, que viene a decir, ¿ha acertado Eduardo?
Sí, bien, acerté. Bien, en la cartela, si no leo mal el latín, es Ferdinandus Res Catholicus Christiani Imperi Propagator. Fernando Rey, católico, propagador del imperio cristiano. Esta frase se podía perfectamente aplicar a Isabel. Si mi latín no está muy oxidado, sería Elisabeth Regina Católica Christiani Imperi Propagator. Propagator no tiene femenino porque es un título que llevaban los emperadores romanos. Eso, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando, en primer lugar, la condición de rey, o reina, en este caso. En segundo lugar, catholicus o católica es un adjetivo transliterado del griego que es kazulú, que significa universal, completo. Lo usa por primera vez Platón en los diálogos, lo usa Sócrates en los diálogos de Platón, y después tuvo bastante fortuna. Y después hay dos palabras, otras tres palabras muy importantes. Christiani Imperi, es decir, el imperio cristiano, es decir, la verdad en ese momento. Isabel fue una propagadora del imperio cristiano. Esa es lo que podemos resumir su idea, su forma de gobernar. Eduardo ha dicho a lo que nos dedicamos lo de las historias de las ideas. Yo siempre he dicho que lo que nos dedicamos a la historia de las ideas podemos resumirla en una frase de Juan de Santo Tomás comentando el De Veritate de Tomás de Aquino. Nosotros procedemos no extra se considerando, sino intra se inspiciendo. Es decir, no consideramos lo que ocurre, lo exterior, sino que investigamos el interior. Es decir, para nosotros la historia es el escenario donde se mueven las ideas y la historia es movida por las ideas. Y el título que he puesto incluye la palabra proyecto. Es decir, estoy diciendo que Isabel la Católica tenía un proyecto político. Un proyecto político se va haciendo en el tiempo y se concreta en el espacio. Es decir, un proyecto político es un proceso, tiempo, y una concreción, integración, espacio. Estas son las coordenadas del gobierno. Es decir, se planifica en el tiempo, se concreta en el espacio. Se planifica la conquista de Granada y se planifica durante 12 años o 10 años, lo que cualquiera podemos decir son 10 o 12 años, da igual, y se concreta en el espacio, y se concreta en el espacio, con los medios que hay que tener. Isabel juega siempre en esa doble dimensión, en la dimensión de la estrategia que se convierte en táctica para hacer algo. Es decir, la estrategia es, cuando ella es coronada, es proclamada. Los reyes en Castilla nunca se coronan. Y si no, acordaros de la proclamación del rey de Felipe VI, Eduardo estuvo allí presente. Los reyes nunca se coronan en Castilla, se proclaman. La proclamación de la reina, en ese momento, España, lo que es la península ibérica, lo que es la vieja monarquía visigoda, que es de la que se consideran herederos los reyes cristianos, los reyes de Castilla y de Aragón, sufría la amputación de Granada, el Emirato Nazarí de Granada. Navarra estaba bajo el dominio de Francia y el condado Rosellón y la Cerdaña, perteneciente a Aragón, estaban bajo el dominio también de Francia. La idea inicial es concluir la reconquista, es concluir la recuperación de la tota Hispania perdida, es decir, de aquella Hispania que se perdió en las tristes jornadas del 711 en Guadalete. Esa es la primera idea. Es decir, el proyecto político es no hacer la unidad de España, no la va a conseguir. No la va a conseguir porque no podía conseguirla. Es decir, un rey de Aragón, un rey de Castilla, jamás, nunca, en ningún caso, va a ceder un milímetro de su territorio. El título de la reina Isabel es reina propietaria de Castilla. La propiedad significa el dominio sobre algo
y la posesión de ese algo. Entonces, lo importante es acabar con esa amputación de Granada. ¿En virtud de qué? En virtud de la integración. Es decir, hay que integrar distintos territorios en un mismo proyecto político. ¿Esto lo entiende ella cuando está jovencita en la corte de Segovia? No. No es un proyecto que tenga desde la corte de Segovia o desde el momento en que consigue la nominación como sucesora de la corona, sino es un proyecto que se va haciendo. ¿Y cómo se desarrolla ese proyecto? Diríamos en algo todavía más bonito, es decir, ¿cómo se desvela ese proceso? Es decir, en griego la verdad es aletheia, que es el proceso de descubribilidad de algo. ¿Cómo se va descubriendo y haciendo ese proyecto? Pues se hace en un proceso, en el tiempo, y se concreta en hechos que se pueden identificar muy bien. En primer lugar, luchar por ser sucesora. Es decir, consigue que su hermanastro la nombre sucesora de la corona, a pesar de los problemas que había tenido su hermanastro, Enrique IV, con su hermano, el llamado, entre comillas, Alfonso XII, aquí, que se proclamó en la farsa de Ávila, ¿no? Aquí. Y la nombra sucesora. Es el primer objetivo. Es decir, se consigue llegar al fin a través de un proceso lento. Un proceso que supone conseguir un objetivo e inmediatamente conseguir el otro. Y inmediatamente conseguir el siguiente. El primero, ¿cuál es? Ser princesa de Asturias. El segundo es casarse con quien más beneficiaba a Castilla, en palabras suyas. ¿Y quién más beneficiaba a Castilla? Aragón. ¿Por qué? Porque eran primos hermanos. Muchas veces se puede pensar que la idea de la unión de las coronas es de Isabel y Fernando. Es un proceso largo, pero se acelera cuando las dos casas trastámaras están reinando en Aragón, en Castilla y en Aragón. El príncipe Fernando es el elegido para ser su compañero de vida y, por tanto, el que va a construir con ella un proceso. Y ese proceso, ¿cuál es? Pues ese proceso lleva a conquistar Granada. Y en este punto es importante tener en cuenta una cosa. Es la única discrepancia importante que reflejan las crónicas entre Isabel y Fernando. Es decir, Fernando, bueno, lo diré más tarde. Entonces, es decir, ¿cuál es el objetivo? Unir las dos casas. Es decir, hacer una familia de dos casas reinantes. Y este va a ser una constante en la cabeza de Isabel. Es decir, la palabra integrar. Integrar dos casas reinantes en una sola familia. Eso le supone ser desposeída del título de princesa de Asturias. Y en Valdelozoya, el rey Enrique IV, por primera vez reconoce a su hija Juana como heredera. Eso, bueno, pues crea un problema a la muerte del rey, en donde una princesa ha sido destituida y otra ha sido proclamada. Pero Isabel es una mujer determinada. Y aquí me parece que hay un rasgo esencial de la manera de ser de Isabel, que es ella hace lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo. Es decir, lo voy a decir de otra manera, hace lo que tiene que hacer cuando se espera que tiene que hacerlo y en el momento que tiene que hacerlo. Eso en griego tiene una palabra que se llama spodaios. Es decir, la persona que es capaz de hacer lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo. Hacerlo más tarde es equivocarse. Hacerlo anticipadamente es prematuro. El momento. Y esto va a ser una de las guías de Isabel. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo haré. Y lo hará en conciencia. Miren, un ejemplo muy sencillo. Los papas presionaban a los reyes para que nombraran obispos de diócesis vacantes, pero
que eran muy ricas, Sevilla, Valencia, Toledo. Entonces querían que muchas veces distribuían esas diócesis entre sus allegados que nunca pisaban la diócesis, pero recibían las rentas. Isabel le escribe una carta al Papa diciéndole que no va a nombrar a la persona que propone para la diócesis porque los obispos deben ser nombrados para el bien de las almas y no para beneficio personal. Se lo dice al Papa, no se lo dice a Cardenal X o Z o a Sultán, se lo dice al Papa. Es decir, le llama la atención diciendo no puede usted utilizar las diócesis para beneficios personales. Eso es actuar en conciencia. Eso es hacer lo que tiene que hacer. Y lo hará. Y así gobernará. Esa unión de las dos dinastías en una sola familia va a ser la plataforma sobre la que se va a construir la unidad de España. Isabel y Fernando, en la terminología, son reges Hispaniarum, reyes de las Españas. Carlos se presentará al título imperial como Rex Hispani, rey de España. Pero sin ese matrimonio hubiera sido imposible la unión. Pensad que Isabel es la penúltima trastámara y Fernando es el último trastámara. Es decir, la dinastía trastámara se extingue con Fernando y con Juana. Y por tanto tiene que venir una nueva dinastía, que es Habsburgo, llamado después Austrias, para hacer esa unificación. Y solo en ese momento se va a ceñir la corona de una España unida después de casi 800 años. La proclamación de Isabel, su posterior boda, lleva a una guerra civil. Es la primera guerra internacional. Interviene el rey de Francia, Alfonso V, de Portugal. Sin la visión de Isabel y Fernando de no arriesgar el ejército real, que no existía, pero era el ejército comandado por los reyes, por el rey, de no arriesgar el ejército real en un enfrentamiento abierto con Portugal, en Toro, que hubiera supuesto el colapso del ejército real y, por tanto, rememorar las viejas imágenes de 711 de Guadalete, si ellos no hubieran tomado la decisión de no presentar batalla, si hubieran presentado batalla y hubieran sido derrotados, hoy no estaríamos hablando de España. Es decir, ese hecho de Toro, donde es preferible una retirada que una derrota, y por tanto el colapso del ejército, hubiera llevado a la desaparición de Castilla y de Aragón. ¿Por qué? Porque en la frontera de lo que es Fuenterrabía, por ahí, estaba acantonado el ejército francés y en Toro, ya había tomado Plasencia, Zamora, etc., estaba un magnífico y bien armado ejército portugués. Si no llegan a retirarse, hubiera desaparecido España. Y ahí se jugó España, en esa. ¿Y qué hizo? Lo que tenía que hacer cuando tenía que hacerlo, aunque fuera humillante. El segundo paso, o el tercer paso, era restaurar la España perdida. ¿Y qué significa restaurar la España perdida? Poner todos los esfuerzos posibles y todos los medios posibles para conseguir expulsar a los musulmanes de España. Tener en cuenta que, si la memoria no me falla, en 1543 en 1543 cayó Constantinopla. Nosotros no somos conscientes. ¿1500 cuánto? 1453, esto es, 1453. Estoy jugando con el 5. En 1453 cayó Constantinopla. No somos conscientes de lo que supuso eso. Supuso el final del Imperio Romano, nosotros llamamos bizantinos a lo que ellos se llamaban romanos, y el comienzo de convertir
el Mediterráneo en un lago musulmán. Es decir, de oriente a occidente, en oriente estaba Constantinopla y en occidente estaba el reino nazarí de Granada. Es decir, estaba cerrado el Mediterráneo, o se podía cerrar el Mediterráneo, con todo el dominio musulmán en el norte de África. Bien, la expulsión de los musulmanes en 1492 supuso la primera expulsión de los musulmanes en un territorio conquistado. Y por tanto, esa que era un deseo de restaurar toda la Hispania, se convierte en la gran carta de presentación al mundo entero, la cristiandad, que es Europa, de los reyes católicos y concretamente de Isabel. Es decir, es la internacionalización de la reina Isabel. Es decir, en ese momento se han convertido probablemente en el modelo, no sé si los más poderosos, porque habría que ver cómo estaba Francia en ese momento, pero sí en el modelo a seguir. Un modelo que, como nos han demostrado en la anterior ponencia, va a durar siglos. ¿Y por qué va a durar siglos? Porque es un modelo de gobierno ético. Un gobierno fundamentado en unas virtudes que son propias del gobernante. Entonces, decía que en los textos hay una discusión importante entre los reyes, que es entre los que no era, entre la reina y el príncipe de Aragón, el rey de Sicilia, cuando se proclama, pero sobre todo hay una discusión sobre el proyecto de Granada. Fernando quería recuperar los condados pirenaicos, Rosellón y la Cerdaña, que habían sido ocupados por Francia en virtud de una deuda no pagada por el rey Juan II, y quería recuperarlo. Isabel se niega y da prioridad a Granada, pero le da un argumento muy importante. La guerra contra Francia es una guerra entre príncipes cristianos y no quiero esa guerra. Los príncipes cristianos no deben pelearse. Y la guerra contra el emir de Granada es una guerra contra el infiel. Y por tanto, esa sí tiene legitimidad. La realidad fue que conquistaron Granada y Rosellón y la Cerdaña se recuperaron sin disparar una flecha. Una vez más, hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. La guerra de sucesión pues, se supera, la guerra de Granada no voy a entrar en ella, que es una guerra también internacional, que se internacionaliza, donde intervienen pues, mucha gente, pero hay una vez concluido Granada, nos aparece América, pero empieza a aparecer otro problema. Es decir, para los reyes tener hijas, lo siento por las mujeres, pero es así. Estamos hablando del siglo XV. Tener hijas era un problema porque había que dotarla, buscar un matrimonio, etc., ¿no? Y eran caras. Isabel tuvo 4 hijas, Isabel y Fernando tuvieron 4 hijas y un hijo. Entonces, si el proyecto de matrimonio con Fernando era 2 dinastías, hacer una familia, el proyecto de Isabel y Fernando, pero sobre todo de Isabel, en la política matrimonial de sus hijas era hacer de 4 casas reinantes una sola familia. Esa es la primera idea. Es decir, emparentar con la familia Avis de Portugal, con la familia Tudor recién llegada al trono de Inglaterra y con la familia Habsburgo, que era Maximiliano el titular del imperio. Y a su vez heredero de Borgoña. Y además ahí se hace un doble enlace. Juan y Juana se casan con los hijos de Maximiliano y Catalina se casa primero con Arturo, príncipe de Gales, y al morir pues se casa con Enrique VIII. Y hay un doble enlace también en Portugal. Primero Isabel se casa y muere de parto y después irá María y será una reina muy querida, muy, muy querida en Portugal. También lo fue Isabel. Bien, entonces
Pero no perdamos de vista que es cierto que son capaces de hacer una sola familia de 4 casas reinantes. Es un proyecto muy bonito y muy interesante. ¿Quién está aislado en ese proyecto? Francia. Y como en esta casa gusta mucho la geopolítica, fíjense lo que hacen con la política matrimonial. Por un lado, el matrimonio con la Casa de Habsburgo le permite poner un freno a Francia en su expansión hacia el este y hacia el noreste. Es decir, tiene el Sacro Imperio, por un lado, y por otro lado, Borgoña, lo que quedaba de Borgoña. Por el norte, le aíslan el paso por el Canal de la Mancha. Es decir, el norte, la Casa Tudor le impide a Francia la expansión. Y por el oeste, el Atlántico lo está dominando en ese momento tanto la flota portuguesa como la flota castellana. ¿Cuál es la salida que le queda a Francia? El sur, el Mediterráneo occidental, donde ya se ocuparon de recuperar Cataluña, de recuperar Baleares y de poner una línea que va desde Barcelona, Baleares, Cerdeña, Sicilia, Nápoles. Con lo cual, a Francia lo único que le queda es la expansión territorial por el norte de Italia, donde va a recibir muchas derrotas y muchos problemas por intentar conquistar Italia. Es decir, ¿qué consiguen los reyes católicos y esta política matrimonial? Consigue 2 cosas importantes. La primera, aislar a Francia. Y Francia al final del reinado no es un enemigo, es un competidor. Y con un competidor puedes llegar a pactos, con un enemigo nunca. ¿Y por qué es un competidor? Porque ha sido derrotado una y otra vez en distintos campos de batalla y en distintos proyectos han sido anulados por las fuerzas de los ejércitos de Castilla y de León y de Aragón. La segunda, propicia que el próximo emperador no fuera Francisco I, que reclamaba la corona de Conrado, que es la que se conserva en el Museo Imperial de Viena, que por cierto construye ese palacio un español, Fernando I, hermano de Carlos V. La corona de Conrado, que es la con la que se coronaban a los emperadores, aquí sí en este caso se coronaba, reclamaba la vuelta de la corona a los francos, es decir, al origen de Carlomagno. ¿Por qué? Porque se consigue que esas 4 casas reinantes que forman una familia presionen a los electores para que elijan a un joven de 19 años que era Carlos I de España y V de Alemania. En ese momento se convertiría en V de Alemania. Es decir, el objetivo de esa política matrimonial, de esa estrategia política, le lleva a que el paralelo de la historia pase por España. Es decir, el vector, que no eje, el vector del poder pase por España. Es decir, se cumple lo que se representa muy gráficamente en el cuadro de la rendición de Breda, donde el general Spínola recibe de Nassau las llaves del primer imperio moderno. Es decir, gracias a esta política de unir e integrar los territorios peninsulares, integrar varias casas reinantes y trazar una raya en el Atlántico para poder tener la conexión americana y dominar el norte de África, gracias a eso, la reina Isabel, el día que muere y que cierra sus ojos, podía pensar que había recibido un reino territorial dividido, fragmentado, enfrentado, y podía decir que lo había integrado en un proyecto político
universal. Un proyecto político que hacía que Castilla estuviera sentada en un continente ignoto para los europeos. No voy a entrar si descubrió e integró o no. Era un continente ignoto e injustamente llamado América, debía llamarse Isabela, y en América estaba asentada la monarquía en Europa, con esas alianzas familiares, y estaba asentada en África. Y pensaréis, y después de conquistar Granada, ¿para qué puñetas quieren meterse en el lío de África? Pues hay dos razones. Una es la expansión del cristianismo, convertir a los infieles del norte de África. Pero otra, más importante, tiene que ver con la caída de Constantinopla. Y es que la ruta de la llegada de metal precioso que permitía la estabilidad de la moneda fina y, por tanto, de la economía de los reinos, venía ex oriente, venía de oriente. Con la conquista de Constantinopla, esa ruta de entrada de oro y plata se corta. Y se corta o cuesta mucho conseguir oro y plata. Si dominas el norte de África, el dinero, el oro y la plata pueden venir fácilmente de África. Y, por tanto, mantener una economía fuerte, con una moneda estable y con posibilidades para poder desarrollar los proyectos políticos que te propongas. Y América. Bueno, las Indias Occidentales. Las Indias Occidentales es algo que no estaba previsto en el guión. Las Indias Occidentales es una realidad. Y el testamento de Isabel muestra la finura de la conciencia de un gobernante. Muestra la delicadeza con la que estima que esos seres humanos que viven en ese continente ignorado o desconocido son o deben de ser súbditos de la corona. Al reconocerles súbditos de la corona y a reconocerles que deben de ser cristianizados, le estás conociendo algo mucho más importante. Les estás reconociendo la filiación divina. Es decir, aplica el concepto de católico a esos reinos, a esos seres humanos. Y, por tanto, no deben de ser sometidos, porque no son siervos, son súbditos. El siervo es la persona sometida al poder de otro. El súbdito es aquel que está sometido a los mandatos de otro, pero que tiene una libertad para moverse. Es decir, súbditos de la corona y, por tanto, sujetos de pleno derecho. Como el habitante de Extremadura, de Ávila o de Sevilla. Y, por tanto, hay que protegerlos. Y es un deber de conciencia del gobernante protegerlos. Termino diciendo algo, y termino con esto. La monarquía universal, que ellos no son capaces de entenderlo, ahora lo decimos desde hoy, es una monarquía que ha desbordado los límites de un reino tradicional. Va a ser lo que después vamos a llamar imperio, pero en este momento es una monarquía que se asienta en 3 continentes, cuando había surgido de un núcleo, de una península, y que no dominaba todo el territorio de esa península. Por eso, cuando Fernando el Católico en 1510 le escribe a su embajador en Roma, dice algo que se puede aplicar a Isabel, ¿no? Dice, una cosa habéis de responder, que ha más de 700 años que la corona de España nunca estuvo tan acrecentada, ni tan grande como ahora. Así
Y fijaros la frase que usa, en Poniente como en Levante, es decir, el orbe completo. Y todo después de Dios y de mi obra y mi trabajo. Esto podía decirlo Isabel. Nunca la corona de España, nunca la corona de Castilla estuvo tan acrecentada ni tan grande. ¿Y después de qué? De haber cumplido con mis deberes de conciencia, y ahora hablo como si fuera Isabel, y también por el trabajo que puse. Dicho de otras maneras, Isabel fue una mujer no tenía formación política, no tuvo maestros políticos, Fernando el Católico tampoco, pero tenía intuición política y sobre todo tenía algo, sabía lo que quería hacer y lo hacía. ¿Eso qué significa? Que el proyecto político de recuperar toda España se transforma a lo largo de su reinado y por una serie de hechos. Y, aquí está una de las claves, aprovechando todas las posibilidades y oportunidades, consigue ¿qué? Convertir ese reino en un reino universal. Y, por tanto, por eso podemos hablar hoy día de que es el modelo de reina, el modelo de gobernante. ¿Por qué? Porque hace lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo. ¿En qué? Buscando el bien de los súbditos y del reino, de la familia y de la corona, y moviéndose muy bien en el tiempo y en el espacio. Muchas gracias. Que no soy la Pantoja, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias. Este aplauso ha sido un reconocimiento a tu conferencia y ahora pues vamos a dar paso a lo que es ya la clausura. Gracias. Perdón, es que yo soy muy del tiempo. Si hay alguna pregunta, pues es la ocasión, es verdad, de… Con toda justicia aplicado ese elogio a Fernando, el rey más grande posiblemente que ha existido y haber nacido sin esperanza de ser rey, igual que Isabel. Es curioso. No había esperanza de que fuera rey, tenía un hermano mayor que iba a ser el sucesor de Fernando, ¿no? De Juan II el Grande. Entonces, sin embargo, pues a los 17 años, cuando casa con Isabel, ya es rey de Sicilia. Bien, pero eso tiene una explicación. Luego después, en 1474, cuando se proclama a Isabel, unos días después, a comienzos de enero, él es proclamado rey de Castilla, Fernando V, en virtud del tanto monta. Luego después, en el 79, hereda de su padre Aragón y es Fernando II. Muy pronto va a ser también nombrado rey de Nápoles. Va a terminar la conquista… Muy pronto no, en 1510. 1510, bueno. Pero muy pronto va a conquistar Granada, quiero decir, y va a ser también rey de Granada, ¿verdad? Y de Jerusalén. Luego va a ser también rey de Nápoles y finalmente, ya después de Isabel, va a ser también rey de Navarra. Pocos reyes han sido que partiendo de la nada y sin esperanza de sucesión hayan aglutinado tantos reinos y haya engrandecido tanto a España como a Fernando, el rey católico. Totalmente de acuerdo con esa leyenda, sí. Te digo una cosa, el Vaticano suele tener la política vaticana y la gente que está en el Vaticano suele tener finura. Y el único rey que está vivo cuando se hace el incendio del Borgo es Fernando el Católico. Y la cartela es perfecta,
pero para él y para Isabel. Para él y para Isabel. Es decir, dos personajes, dos personas, dos infantes, llamémosle así, que podían aspirar a tener un gran señorío en algún sitio, una en Soria y el otro en Teruel, se convierte en los grandes reyes de España. ¿Qué ocurre? Isabel y Fernando no eran perfectos, no lo eran, no tenían una formación adecuada, pero de la imperfección de cada uno sale la perfección. Es decir, de sus defectos, superando sus defectos, consiguen salir adelante. Y, de verdad, la palabra que define a los dos es integrar, integrar, integrar e integrar. Es decir, y la integración se ve claramente en la cantidad de títulos que tiene su nieto Carlos, hasta duque de Atenas y Neopatria. O sea, quiero decir, es que esta es la realidad. Y hay un momento en cada país, en cada nación, que el paralelo de la historia pasa por ella. Y nosotros tuvimos la suerte de que pasara por aquí, en ese momento. Y durara 150 años, hasta las tristes jornadas de Rocoa y el Tratado de Westfalia. Que entonces, en ese momento, nosotros damos la llave del imperio. Entregamos la llave del imperio. Aquella llave que nos entregan, usando la metáfora del cuadro de las lanzas, en ese momento nos la entregan, la entregamos. Y el paralelo de la historia pasa por Inglaterra, por Francia, va hacia el norte. Y si seguimos diciendo dónde va el vector de la fuerza, pues ahora mismo está en Nueva York, pero está yendo hacia San Francisco para irse al Pacífico. Vale, nada más, ¿no?